Bueno, muy bien. Muy buenas noches para las 6 personas que me están acompañando en este momento. De antemano les agradezco por la presencia que tienen en este espacio. Yo sé que todos tienen una agenda muy apretadita y tienen una cantidad de compromisos, así que valoro mucho el hecho de que estén aquí. Un saludito para Adriana, para Alex, para David, para Johan, María Fernanda y Milena. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Me confirman por favor si la están viendo. Alguien que me ponga una carita y me cuente. Ok, David, muchísimas gracias. Bueno, este encuentro, pues ustedes saben que siempre tenemos como un primer encuentro para explicar actividades y uno o dos más para hablar sobre algunos temas específicos que tenemos dentro del curso. Así que tomé algunas cositas específicas de uno de los documentos que ustedes tienen en la unidad número 1, pero pues digamos que también lo asocio con otros conceptos que quizás no tenemos en plataforma, pero que me parece que también son relevantes para este espacio. Cuéntenme cómo van con las actividades hasta ahora. Por ahí estoy mirando las cartografías. Creo que asumimos con mucho compromiso y con mucha responsabilidad las instrucciones que se dieron en el primer encuentro. Por lo menos es lo que me he encontrado hasta ahora y me alegra gratamente. Ese muro está muy chévere y muy bien alimentado en este momento. Mm, bueno, de hecho iba a revisar. Bueno, ahorita reviso porque no recuerdo si el enlace de la segunda actividad si está con el mismo. Ay, Dios, sí, sí tengo el enlace en la segunda actividad. Ahorita reviso, que es algo que tengo pendiente. Veo que por aquí David nos está escribiendo. Mientras tanto yo aprovecho y voy por acá a mirar algo en las tareas. Que ya me generé una duda. Ah, ok. Muy bien. Bueno, profe, con mi grupo nos hemos entendido súper y el trabajo se ha realizado satisfactoriamente. Qué rico, Alex, me alegra muchísimo. Es muy importante que tengamos una buena comunicación con nuestros grupos porque a veces también suele pasar que no nos entendimos, entonces vamos a desbaratar el grupo, entonces hay uno que no responde y demás. Es normal que se nos presenten estas situaciones, pero me alegra mucho cuando sé que hay como conexión y logran hacer un buen trabajo. David nos dice que las actividades son muy dinámicas y apropiadas, conducidas por una buena pedagogía por parte de usted, profe. David, qué rico. Muchas gracias. Yo creo que esa es la idea, que cuando hagamos actividades no tengamos siempre como ese esquema de, ay, la tarea, qué pereza el trabajo, qué pereza esta materia. Entonces, qué rico que estemos muy motivados con el curso de problemas sociales. Bueno, igual si tienen alguna duda frente al desarrollo de esta segunda fase de la actividad, ustedes saben que es una continuación, que vamos a enviar el trabajo dentro del mismo archivo que ya venimos trabajando, eso ya está claro, ¿cierto? Que vamos a poner como con un colorcito distinto la parte nueva para que la profe lo pueda diferenciar. Si tienen algún tipo de duda, pues me cuentan, ¿listo? Bueno, eh, entonces, ustedes saben que pues este curso se centra básicamente en realizar un análisis de los problemas sociales, cuáles son los problemas sociales que priman en este momento en Colombia. Eh, entonces quiero que hablemos un poquito frente a cómo se configura un problema social, cuáles son esos conflictos que de alguna manera se han perpetuado en el país, esos ámbitos a través de los cuales se desarrolla un problema social. Vamos a hablar también un poquito frente a los principios que de alguna forma influyen en que muchos problemas sociales permanezcan.
permanezcan a lo largo del tiempo, que no se transformen o sí se transforman pero continúan allí. Hay muchos que de alguna forma están, digamos que como de moda, por decirlo de alguna manera, pero que pasan 1 o 2 años y como que deja de hablarse del tema. Entonces hay muchos que están como fluctuando todo el tiempo, pero hay otros que van a permanecer también. Obviamente cuando hablamos de problemas sociales, pues es inevitable no hablar del asunto de la democracia en Colombia, de si tenemos o no un Estado democrático. Eh, y finalmente, pues como una propuesta de cómo podemos generar un cambio frente a la mentalidad que a veces tenemos cuando de problemas sociales se trata. Muy bien, entonces, ¿cómo se configura un problema social? Y esto de hecho lo van a encontrar en el enlace que ustedes tienen en el tema, en la unidad 1, en el tema, Dios, en el 1 o en el 2 no recuerdo, creo que en el tema 1. Y resulta que entonces un problema social, pues según el texto que nosotros tenemos en el curso, obviamente si ustedes buscan información, se van a encontrar una cantidad de significados distintos, ¿cierto? Pero vamos a basarnos un poquito en lo que encontramos en el contenido de nuestras unidades, donde nos cuentan entonces que un problema social se configura a través de dos situaciones, de dos escenarios. Entonces, por un lado, es un producto de las condiciones estructurales y funcionales, es decir, de una situación que se ha venido presentando en un contexto específico porque, no sé, por la cultura que se tiene a nivel político, por la forma en que funciona nuestro Estado, entonces por eso le llamamos algo estructural, algo funcional, ¿cierto? Que va permaneciendo. Muy buenas noches, Ginette, y buenas noches para quien se haya conectado en este momento. Bienvenidos. Y por otro lado, los problemas sociales, y esto de alguna forma es muy significativo, son el producto de las prácticas y como de la vida cotidiana, ¿cierto? De la realidad misma en la que nosotros estamos inmersos día a día, de lo que se define en la sociedad, en el colectivo. Es decir, por un lado, digamos que como les decía al inicio, hablamos de una configuración de una problemática social, pero que se ha perpetuado en el tiempo, como estas que vemos acá, ¿cierto? El conflicto armado de alguna forma es una problemática social que ha sido funcional y ha sido estructural. El asunto del terrorismo, de la pobreza, de la desigualdad social, de la disputa por las tierras, aunque esto se ha venido modificando un poco, el tema de la delincuencia. Entonces, estas serían, digamos que problemáticas que de alguna forma hacen parte de esas condiciones estructurales y funcionales que tenemos, ¿cierto? Pero entonces también tenemos como otra cara de la moneda, y es todo lo que se da, y aquí me faltó algo, los procesos discursivos, ¿cierto? Y las prácticas de definición colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque normalmente una situación se vuelve problemática cuando es vista de esa manera por una familia, un grupo o una comunidad, ¿cierto? Y que no podríamos definir de una manera sistemática, funcional, desde un asunto que está absolutamente estructurado, sino desde esa cotidianidad misma donde se configuran algunas problemáticas que pueden no serlo para mí, pero que para una comunidad específica lo son. Entonces, por eso cobran relevancia el asunto de los procesos discursivos y de las prácticas de definición colectiva en una sociedad. Muy bien. Dentro de ese texto nos mencionan estas problemáticas como algunas de los ejemplos de esas situaciones que se perpetúan en el país. Eh, yo diría que finalmente sí se han ido modificando, que hay unas que si bien han permanecido en el tiempo, se han ido transformando o se han ido como visibilizando de una forma distinta,
pero pues obviamente no será para nadie un secreto que el conflicto armado sigue siendo una situación que lamentablemente seguimos viendo en nuestro país, y que está relacionado también con el asunto de la cultura de la violencia, del narcotráfico, lamentablemente un Estado ineficiente que no ha sido garante en muchos ámbitos, en muchas esferas. Hay otro factor que de alguna forma determina la perpetuación de estas problemáticas y es la deficiencia de una calidad educativa, eh, porque si bien tenemos muy buenas universidades aquí, pues también sabemos que se ha venido presentando un problema grande con el acceso a la educación y pues definitivamente la educación es conocimiento, es aprendizaje, es poder resignificar una cantidad de cosas y si no tenemos acceso a ese conocimiento, pues obviamente vamos a continuar teniendo como un pensamiento muy pobre frente a algunas situaciones específicas. Ustedes saben que un problema social o un problema, llamémoslo así solito, sin ponerle el apellido todavía, un problema y porque digamos que también el curso se llama así, problemas sociales, es porque cuando nosotros hablamos de una problemática no lo hacemos de una manera aislada. Y una problemática, pues obviamente eh, siempre va a estar directamente relacionado con un asunto social, con un asunto que se da en una masa, en una agrupación, en un montón de personas que tienen como unos objetivos específicos, un bien común, que pertenecen a un hábitat específico, ¿cierto? Y porque además le llamamos social, porque resulta que los problemas generalmente influyen en otras personas, es decir, un problema no es una situación que me afecte a mí, solamente a mí de manera individual. Generalmente una problemática va a traer influencias o afectaciones en otras personas. Y hay también una incidencia desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, y que de alguna forma va muy ligado también a estos ámbitos entonces donde se desarrolla un problema social. Aquí no están todos, pero se mencionan algunos de los que tenemos en este documento que enseguida les voy a mostrar cuál es el documento para que de pronto profundicen un poquito. Yo solamente traigo aquí como algunos aspectos muy generales, pero pues de pronto incluso ustedes ya debieron haber hecho lectura de esta primera unidad, ¿cierto? Así que es muy posible que esto que yo les estoy contando para muchos no sea nuevo, porque yo sé que hay muchos muy juiciosos que hacen sus fichas de lectura y demás. Muy bien. ¿Alguien ya ha accedido a este documento? De hecho, les puedo mostrar aquí. Vamos a ver. Yo espero que sí. Están muy calladitos. Está en la unidad número uno. De hecho, lo tenía abierto, no sé qué pasó. Es este, la construcción de los problemas sociales, cultura política y movilización. ¿Ya tuvieron ustedes acercamiento a ese texto? La verdad, así con toda la honestidad. David nos dice que sí, muy bien. Alex también, excelente. Muy bien. Bueno, entonces ahí pues obviamente van a poder ampliar como alguna información frente a lo que yo les estoy refiriendo en este momento. Entonces, los ámbitos donde se desarrolla generalmente un problema social y de acuerdo al documento que nos propone Alejandro, entonces tenemos que sea a través de los medios de comunicación y ustedes saben que en Colombia pues tenemos unos medios de comunicación, unos muy buenos, otros más o menos, ¿cierto? Que a veces nos comparten información muy amarillista y muy desde, o sea, hay que mirar muy bien incluso cuáles son esos medios de comunicación a los que nosotros accedemos, que realmente sí sea una información verídica, porque en muchos casos, pues lamentablemente no es así, ¿cierto? Entonces,
Bueno, sabemos que este es un ámbito que si bien nos informa, eh, pues hay que ser como selectivos también con el tipo de medios de comunicación a los que nosotros estamos accediendo. Eh, Otros ámbitos donde se desarrollan los problemas sociales, entonces a través de los debates que se dan en el Congreso y de toda la cantidad de problemáticas que ellos ven allí, pero que una vez se cuestiona mucho hasta qué punto realmente verlos desde el escritorio significa que estemos haciendo como un análisis realmente reflexivo frente a esas realidades que nosotros tenemos. Desde las organizaciones religiosas, obviamente también hay como unos escenarios específicos donde se construyen ciertas problemáticas, muchas que serán de interés porque eso es otro asunto. Hay problemáticas que se empiezan a desarrollar y se empiezan a analizar dependiendo del escenario específico donde se esté hablando de ello, ¿cierto? Porque pues obviamente una organización religiosa tendrá interés en analizar una problemática específica que posiblemente para los medios de comunicación no sea relevante y viceversa, ¿cierto? Entonces obviamente dependerá del ámbito al que nos estemos refiriendo. En los juicios de los tribunales, pues sabemos que allí tenemos cualquier cantidad de problemáticas y todos los debates que se generan también. Las comunidades académicas, un ámbito también bastante interesante. Y también desde lo cultural, ¿en qué sentido lo cultural? A través de un libro, a través de un documental, a través de un cortometraje, a través de una novela. Incluso ustedes saben, si nosotros nos vamos a mirar este ámbito cultural de las problemáticas sociales, qué documentales o qué documentales no, qué telenovelas han sacado, han producido durante los últimos años en Colombia que nos llevan inmediatamente a reflexionar frente al conflicto armado, por ejemplo, y que lamentablemente en muchos lugares nos siguen reconociendo por eso. Eh, entonces, ay, usted es colombiano y yo me estoy viendo tal y tal novela o tal y tal documental y es de allá, ¿cierto? Y nos refieren, pues obviamente hay unos referentes frente a este tema del narcotráfico que se siguen perpetuando, ¿cierto? La niña es una de esas, nos dice Alex, muy bien. ¿Cuál otra? Una fue súper mencionada eh, unos añitos atrás, bueno, no tantos. Bueno, en general, pues ustedes saben que hay muchas telenovelas que han sacado, que han producido, eh, que de alguna forma nos siguen mostrando como esa parte cultural no tan bonita o no tan chévere que nos ha identificado en otros países, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto estos ámbitos donde se desarrollan las problemáticas sociales realmente están generando una influencia negativa o positiva en nosotros? La de Pablo Escobar, obviamente, ese es digamos que un referente para mucha gente, incluso yo misma lo he vivido en carne propia. Me ha pasado ya en dos ocasiones que coincido de pronto en algún escenario específico con personas de otro país y como que, ay, sí, qué bien, Colombia, de Pablo Escobar, y uno es como, ujú, pues como que qué pesar que sigamos teniendo o esa representación social o ese imaginario ante otras personas, pero desde asuntos como esto, ¿cierto? Entonces es importante también empezar a resaltar la parte bonita y la parte positiva que tenemos en cuanto al medio ambiente, digamos que la diversidad de flores que tenemos aquí, el asunto del café, de la gastronomía, ¿cierto? Un montón de paraísos que tenemos para conocer aquí. Entonces, claro, y que en efecto hace parte también del asunto cultural. Pero si conocen, deberían preguntar por escritores. Claro, pero lamentablemente, Ramiro, no siempre es así. Muy rico cuando nos reconocen también por la parte deportiva, absolutamente enriquecedor y que por estos tiempos hemos estado también como en un momento muy bonito para el deporte en Colombia. Escritores, claro, por supuesto, pero sabemos que hay un común denominador
y es que sigue existiendo como un imaginario frente a lo que somos, ¿cierto? Entonces, por eso es como muy importante mirar desde qué ámbito nosotros estamos analizando las problemáticas sociales y hasta qué punto eso puede ser un factor favorable o desfavorable para nosotros, ¿cierto? Veo que por aquí alguien más estaba escribiendo, ¿no? Bueno, resulta que hay entonces unos principios que han influido en que muchas problemáticas pues como que continúen eh, haciendo presencia en nuestra vida cotidiana, en nuestro presente. Y que eso depende de asuntos como muy específicos, ¿cierto? Entonces tenemos pues el tema cultural, que ya lo mencionamos dentro de los ámbitos también, y sabemos que en Colombia tenemos una diversidad cultural muy amplia y como cada cultura obviamente pues tendrá unas problemáticas específicas eh, que para ellos son absolutamente significativas y que de alguna forma continúan haciendo presencia, pero como otras van fluctuando, ¿cierto? La apetencia de los medios por las temáticas dramáticas, esto es indiscutible y sabemos que por un asunto de marketing y de publicidad y de rating, pues nos gusta hablar de algunos temas que sabemos que son dramáticos, pero que eso es lo que les gusta a la comunidad colombiana también, de alguna manera, y eso hace que muchas problemáticas continúen allí. Y también hay otro principio son las tendencias de la cultura política de cada gobierno. Sabemos que las ideologías son muy cambiantes dependiendo de los líderes o de los gobernantes, de las personas que en su momento estén, y no me refiero solamente a nivel o no, no como mirarlo de manera holística a nivel país. Si ustedes miran y sobre todo quienes viven, por ejemplo, en territorios pequeños, en corregimientos, en municipios, eh, incluso el cambio es como más notorio que a nivel país, ¿cierto? Y es como cada gobernante tiene una tendencia específica y una forma de pensar frente a algo, ¿cierto? Entonces, hay gobernantes que le apuestan, por ejemplo, al tema de fortalecer nuevamente la agricultura, de cuáles son las problemáticas que tienen los campesinos, pero hay quienes le quieren apostar a fortalecer la parte del deporte. Entonces, obviamente esas tendencias de la cultura política de cada gobierno, pues hacen que muchos problemas tengan influencia o no, ¿cierto? Ahorita el asunto de la minería que se está presentando en muchos municipios, pues hablo de Antioquia específicamente, no sé si sea un tema como generalizado en este momento, pero eh, pues en Antioquia lamentablemente estamos pasando como por un momento coyuntural frente a todo el asunto de la minería y del cuidado del medio ambiente y demás. Muy bien. Y resulta entonces que precisamente por esas tendencias de la cultura política que tiene cada gobierno, pues esto va ligado también a cómo estamos viviendo nosotros la democracia en Colombia. Y si ustedes buscan información al respecto, pues se van a encontrar aspectos positivos, negativos, regulares, más o menos, no tanto, ¿cierto? Pero hay un común denominador que nos habla frente a pues que la democracia en Colombia ha sido lamentablemente un instrumento de sometimiento del pueblo colombiano, que la democracia realmente, y les pregunto, ¿ustedes creen que en Colombia existe la democracia en este momento? ¿Cómo perciben ustedes el tema de la democracia aquí? Alex por aquí nos está escribiendo, nos dice que no somos un país democrático en este momento. Veo que por aquí David también nos está escribiendo. Bienvenidos a los que se han ido conectando. Es muy discutible este tema, mucho, obviamente. Ginny nos dice que para nada. Habrá quienes nos digan que sí, y es absolutamente válido, ¿cierto? Es un tema muy ambivalente
que puede mirarse desde muchas perspectivas. Hay elecciones que hacen parte de la democracia, por supuesto que sí, y sobre todo cuando lo hacemos desde territorios más pequeños, podríamos hablar de alguna forma de democracia, pero como tú dices, está el asunto de la corrupción y que incluso es una problemática que está trabajando uno de los grupos. David nos dice que la democracia ha sido utilizada como cortina de humo. Por ello se debe descolonizar para transgredir y transformar los espacios de socialización, que precisamente hace parte de esas propuestas de cómo construir entonces un cambio o cómo adquirir como miradas distintas y más esperanzadoras frente a este tema de la democracia, ¿cierto? Eh, ¿De qué dependen entonces como este instrumento que nosotros tenemos a nivel democrático en el país? Pues obviamente de la cultura, pero también de unas condiciones históricas que no podemos desconocer. Tenemos unos antecedentes que de alguna forma han ido pues como dibujando un protocolo, una ruta a seguir, y que eso es precisamente lo que nos tiene que ayudar también para mirar, venga, si bien históricamente ha sucedido o tenemos como una percepción como muy negativa frente a las condiciones históricas, entonces también mirar cómo desde el presente empezar a hacer modificaciones y cómo nosotros como futuras y futuros trabajadores sociales tenemos una misión muy importante frente a este aspecto también de darle una mirada distinta a la democracia. Y pues evidentemente el contexto económico es otro factor que ha influido mucho en el tema de la democracia. Eh, Lamentablemente, pues yo considero que de alguna forma ha sido un poco erróneo pensar y no solamente yo, eso lo van a encontrar ustedes en una cantidad de autores, y es eh, que de alguna forma es erróneo pensar en que primero se escribe en el papel, digamos que cuáles son las condiciones para mejorar, y luego entonces vamos a decidir cómo hay que actuar, porque eso no es coherente. Es decir, yo primero tendría que acercarme a la realidad misma y luego sí entonces me siento y voy a plasmar cuáles serían esas estrategias o esas condiciones para que realmente podamos hablar de un país, de una Colombia democrática, ¿cierto? Se desconocen obviamente, se desconoce la esencia de lo que finalmente nos llevaría a hablar de un país democrático, pero pienso que sigue siendo obviamente un reto y que tenemos que tener eh, también como una visión positiva, sobre todo desde nuestra profesión como tal, porque pues si nosotros pensamos en negativo todo el tiempo, es de alguna forma lo que le vamos a transmitir a las personas con las que trabajamos, y pienso que precisamente el reto de nosotros como profesionales en trabajo social es poder generar o gestionar o movilizar en las demás personas una mirada distinta, hacer una mirada eh, crítica, pero obviamente con argumentos frente a una cantidad de situaciones que vivimos, ¿cierto? Eh, esa construcción del cambio entonces debería basarse y por eso pues una diapositiva como muy simple, con muy poca información, pero que para mí realmente es como muy puntual, y es, tenemos que mirar cuáles son las bases sociales, es decir, la familia, por ejemplo, la familia como esa primera institución de socialización que tenemos los seres humanos es una base fundamental para ir en construcción de ese cambio. Las instituciones educativas obviamente juegan un papel muy importante también frente a la perspectiva que tenemos los niños, niñas, los jóvenes, los adolescentes. Eh, es importante también hablar de los grupos organizados, porque finalmente pues hacen parte también de esas bases sociales que tenemos y que no sean siempre
analizados desde una élite política, ¿cierto? Sin decir que hablar de política sea malo o sea negativo, porque pues obviamente, y en este momento ustedes saben que estamos precisamente en el auge de todo el asunto de las campañas, los cierres de las campañas políticas y que estamos a pocos días de tomar decisiones muy importantes y de elegir de acuerdo a nuestra convicción, a nuestros principios, a nuestras creencias, a lo que consideremos que para nosotros debería ser y que también es un tema que tiene que ser absolutamente respetable y que no se preste para confrontaciones más allá de debates críticos y enriquecedores, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que esa es principalmente la base que tenemos que tener cuando hablamos de construcciones de un cambio frente a esa mirada que tenemos de la democracia. Y que obviamente entonces, ¿en qué tendrían que consistir esos cambios? Pues obviamente en muchas propuestas y de hecho quisiera escucharlos a ustedes también. Yo aquí solamente les tengo como tres escenarios muy específicos y es que un verdadero cambio realmente se desprende de esa posibilidad de que cada uno de nosotros pueda entender cuáles son las dificultades de nuestra sociedad, cuáles son las debilidades, cuáles son los asuntos que hay que fortalecer, pero que lo miremos como un todo, es decir, que realmente nos duela. Y eso se relaciona mucho con este segundo, y es que humanicemos las relaciones, es que no estemos por estar. Las relaciones o la interacción que nosotros manejamos en la actualidad es pues dos personas o tres o un grupo reunidos sentados, pero cada uno enfocado como en su teléfono, cómo nos ha absorbido el asunto de la tecnología. Entonces hay que humanizar esas relaciones nuevamente, es de verdad estar con el otro, es vivir y sentir también el dolor del otro, que lo angustia, que lo hace feliz. Entonces, por eso esta partecita de mirar los intereses, pues intereses propios versus el bienestar común, y es que volquemos como ese asunto o esa mirada individualista que de alguna forma se ha ido asentando en nuestras vidas, en nuestra dinámica diaria, eh, y que podamos pensar, pero desde el asunto de la solidaridad, de, de vivir en sociedad realmente con el otro, porque es que, ¿qué es lo que estamos entendiendo también por vivir en sociedad? Sí, yo hago parte como ser humano, como sujeto, como actor social de un escenario específico, pero cómo me estoy resignificando yo en ese escenario como tal. Entonces, pienso que es muy importante el asunto de ir más allá de un beneficio absolutamente individual y de realmente empezar a pensar de una manera distinta. Obviamente sin desconocer, claro, cada uno tiene intereses, necesidades, gustos, pasiones, ocupaciones y demás, pero que no olvidemos que finalmente hacemos parte de y tenemos que estar precisamente unidos y crear colectivos eh, para poder generar movilizaciones. En un documento leía que precisamente una problemática se vuelve problemática como tal cuando es reconocida por un colectivo, cuando hay dolientes. De lo contrario, pues pasará invisibilizada. ¿Qué hace que se convierta en problemática y que sea un asunto que tengamos que analizar desde los estados o no de bienestar, desde las diferentes políticas públicas, desde los proyectos sociales, desde todas las propuestas que se gestan eh, en nuestros municipios, alcaldías y demás? Pues que obviamente tendrá que hacerse una lectura, pero cuando hay un reconocimiento desde el colectivo. Entonces, finalmente, como coloquial, como dice la famosa frase, pues la unión hace la fuerza, ¿cierto? Y finalmente, si no nos organizamos en colectivo,
pues va a ser un poquito más complicado, va a ser más ambiguo y el reto va a ser mucho mayor. Y hay otro asunto que también nos lleva a hablar de ese cambio y es que tengamos la educación como un eje transversal, ¿cierto? Educación, no solamente hablando de la educación superior, de la educación que estamos teniendo nosotros en este momento, es cómo está siendo la educación para nuestros niños y niñas, cuál es el, digamos que o el eje transversal que al que estamos acudiendo en nuestras instituciones educativas para transmitir el conocimiento. Estamos formando a los seres humanos en qué. Mm, y por eso es tan valioso cuando uno identifica que hay instituciones educativas que no se quedan solamente en, bueno, obviamente es importante que nos enseñen de matemáticas, de sociales, de español, de inglés, pero qué rico cuando ya estamos teniendo unos pensos mucho más amplios en algunas instituciones educativas y que nos enseñen otro tipo también de cursos para la vida, para aprender a cómo tener una participación activa como actor social dentro de esta sociedad y que eso obviamente tendrá que incentivarse desde que estamos pequeños, desde la familia como base fundamental, ¿cierto? Eh, a nuestros jóvenes, o sea, qué tan importante es. Miren, hay una problemática impresionante en este momento y es que los jóvenes carecen de acompañamiento en la actualidad. Estamos, y sí, pues muy rico que sean autónomos, que sean independientes, que sean autodidactas. Obviamente eso hace parte de nuestra formación también, pero hoy en día nuestros hijos están creciendo solitos porque papá trabaja, mamá trabaja, entonces hay una soledad impresionante y por eso tantas problemáticas que vemos hoy en día que de pronto no la mencionamos incluso en nuestras actividades diagnósticas y es el cutting. El cutting está de moda en los colegios ahorita. O sea, lo hacen por moda, porque sí, por llamar la atención, o en muchas ocasiones porque en efecto eso da muestra de alguna afectación en la salud mental, de alguna ideación de muerte que estamos teniendo. Pero, ¿qué estamos haciendo en los colegios para hacer prevención frente a problemáticas como esta, que se ve tanto en este momento? Entonces, mm, hay una tarea muy grande desde la educación y no me refiero a la educación solamente desde los establecimientos educativos como tal, porque es que hay una parte de la formación supremamente relevante que parte desde dónde, desde la casa, desde nuestros hogares, y no podemos dejar toda la responsabilidad, eh, digamos que a la parte netamente académica en sí. Entonces, eh, pues obviamente analizar muy bien el tema de los medios de comunicación, insisto, a los que estamos accediendo, y que precisamente a veces no estamos haciendo seguimiento, no estamos haciendo control frente al uso de las redes sociales, a las personas con las que nos relacionamos, qué tipo de información estamos compartiendo, ¿cierto? Entonces, obviamente todo eso hace parte de una cantidad de problemáticas sociales que, que tenemos en este momento. Pues, por ejemplo, a mí me toca atender muchos casos de eh, presuntos abusos sexuales que se cometen a través de qué, de las redes sociales. Y precisamente porque los papás pues no saben con quién se relacionan sus hijos y de repente, o sorpresa, se nos detonan una cantidad de problemáticas dentro del núcleo familiar y como que esto cuando pasó, por qué pasó, pero es precisamente por este asunto de la educación, ¿cierto? De la humanización de las relaciones, hasta qué punto yo estoy digamos que visibilizando algunos asuntos específicos, pero desde mis intereses propios y no de las personas que viven a mi alrededor. Veo que David está por aquí escribiendo, o si quieres puedes activar el micrófono, no hay problema. Es necesario que en la educación media se aborden temas sin sesgos culturales, puede ser una medida para ir erradicando los constructos sociales desviados
que se germinan en los territorios. Seguir con una educación retrógrada es fertilizar estereotipos que generan tensión social. Eso es absolutamente cierto, David, es una reflexión muy válida precisamente para este espacio, eh, y tendremos que resignificar y aprender a desaprender también, ¿cierto? Mm, algunos estereotipos tradicionales que tenemos y que hoy en día obviamente tenemos que empezar a cambiar el chip también de alguna manera. No sé si tengan algún comentario al respecto, alguna duda, algún aporte que hacer frente a este tema de cómo se configuran los problemas sociales, cuál sería la base del cambio. Les leo, les escucho. David, si quieres puedes activar el micrófono. Todo quedó claro, pues es una ampliación al tema teórico de las unidades. Sí, y la idea es que, pues si estos espacios, pues me parece que también son absolutamente válidos para generar debates, para participar, para que demos nuestro punto de vista, para que visibilicemos algunas situaciones que de pronto están por allá ocultas, pero que requieren también algún tipo de análisis. Bueno, les voy recordando que la próxima semana tenemos, ok, hay un tema en estos momentos que está afectando a los adolescentes también, profe. Cuéntame cuál es. La ideación suicida, la falta de acompañamiento en la familia, total, total. Es precisamente lo que yo les decía ahorita, es que nuestros jóvenes están solos, nuestros adolescentes no están teniendo el suficiente acompañamiento desde el ámbito familiar y eso obviamente está desencadenando muchas problemáticas a nivel social. Mm, bueno, les estaba diciendo o recordando que la próxima semana tendremos entonces la primera evaluación en línea. En los anuncios el día lunes les estaré contando qué día va a estar habilitada. Hace falta visibilidad de muchos problemas, sin embargo hay miedo por el país que ha vivido en guerra. Total, total. Y precisamente que eso hace parte de nuestra historia, de nuestros antecedentes y que eso de alguna manera es lo que configura también esa Colombia democrática, ¿cierto? Mm, ¿Cuáles son las tendencias que hemos tenido? ¿Cuáles son los patrones que de alguna manera hemos repetido? Porque ese es otro asunto, es que nos gusta mucho repetir patrones, no solamente a nivel familiar, a nivel comunitario, social. Entonces vamos como perpetuando y repitiendo las mismas situaciones. Colombia por un tiempo estábamos aparentemente bien en el asunto de la seguridad en carretera, el asunto de los asesinatos a líderes comunitarios, por cuánto tiempo dejamos de presenciarlo y vemos cómo retornan, cómo de alguna forma vuelven, ¿cierto? Y que también en muchas ocasiones depende precisamente de esas ideologías que nosotros tenemos y desde cómo se manejan el ámbito de lo político, de lo cultural. Normalmente los adolescentes están en una etapa de autenticidad, que no son ni adultos ni niños, por eso se les dice adolescentes, adolecen de algo. Por tanto, afecta para la sociedad hoy en día porque son tratados como adultos. De ahí viene la presión social y pueden refugiarse en la depresión, en las drogas. Y está pasando tanto, está pasando muchísimo este asunto de me siento vacío, me siento solo, no hay acompañamiento familiar, no me escuchan, no me prestan atención, hay preferencias por el hermano mayor, me siento excluido. Entonces, ¿qué hago? Me aíslo y en medio de ese aislamiento y esa soledad, pues entonces me refugio en asuntos como el consumo de sustancias
para sentirme tranquilo, relajado, para olvidarme de lo que me genera estrés, lo que me genera tensión. Y como ese estado nos sigue gustando, entonces lo volvemos a repetir hasta que se nos vuelve un asunto incontrolable. David nos dice por aquí qué estrategias son pertinentes para que un adolescente renuncie a una dependencia que impremeditadamente le causa efectos contraproducentes. Ejemplo, el cutting, la farmacodependencia. Mira, David, necesariamente y cuando el asunto ya está en un nivel avanzado, lo primero es que tengan un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento por un grupo, ya sea pues primero psicología, trabajo social para que también podamos involucrar también a la familia, ¿cierto? Y es mirar cómo podemos hacer. Miren, es que hay otro asunto que se desliga también del cutting y de la farmacodependencia, y es que no estamos teniendo unas pautas de crianza asertivas en los hogares. Entonces, estrategias, muchas, y yo no sé hasta qué punto para que renuncien, porque hablar de renuncia eso es un reto grandísimo, eso de alguna forma se va dando de manera paulatina, pero todo dependerá, David, digamos que de la etapa o de la fase donde se encuentra esa persona. Si se está haciendo cutting, qué sé yo, de manera constante, repetitiva, pues obviamente habrá que remitirlo, ruta de atención, médico general, remisión a especialista, valoración por psiquiatría y medicación. A veces tenemos como muchos mitos con el asunto de estar medicados, pero hay casos donde es absolutamente necesario. Hay casos que no se solucionan solamente con la terapia ocupacional o con la entrevista que se haga por psicología o con el taller que se haga por trabajo social. Obviamente es muy importante involucrar a la familia en todo el acompañamiento que se le haga a ese adolescente, tanto en CUTI como en farmacodependencia. Eh, Como te digo, pues en muchos casos, si ya estamos en un nivel avanzado, pues hay que hacer remisiones a especialistas como tal. Pero hay ocasiones en las que se puede tratar simplemente desde estrategias que la misma familia puede utilizar, como cuáles. Tenemos muchos adolescentes que salen del colegio y se van para sus casas a jugar en su Play toda la tarde, en su Xbox, en su celular, no sé, a estar en redes sociales, pero no estamos ocupando de una manera adecuada nuestro tiempo libre. Entonces, involucrarlos en actividades culturales, musicales, deportivas, que se inscriban en algún deporte. Obviamente habrá que mirar cuáles son los recursos con los que contamos en los contextos en los que estamos, ¿cierto? Porque hay municipalidades y ciudades que tienen un montón de garantías y de oportunidades, hay otras que no tanto. Entonces dependerá del contexto donde estemos, cómo podemos involucrarlos en el asunto de, venga, aprendamos a tocar un instrumento, fortalecer mucho la parte de las habilidades que tienen. Ah, bueno, tú eres bueno para el dibujo, ok, entonces vamos a fortalecer esa parte del dibujo. Siempre he querido aprender a tocar guitarra, pero mis papás no me han querido meter o no contamos con los recursos. ¿Cómo nosotros podemos gestionar también de alguna manera a través de los vínculos de los convenios que tengamos con algunas entidades? Entonces, son muchas las estrategias dependiendo, como te digo, como del contexto específico en el que nosotros estemos, pero fundamental involucrar a la familia, sugerir acompañamiento terapéutico especializado. Eh, Ramiro nos dice, sí, los radicalismos son peligrosos, se necesita diálogo, tolerancia, total, absolutamente, y es lo que ya no hacemos. Miren, a mí a veces me da mucha tristeza cuando tenemos que convocar a toda una familia, por ejemplo, en mi caso a comisaría de familia, valga la redundancia, para que hablen de cosas que en el hogar, de temas que nunca se tocan y que tenemos que estar frente a personas externas que medien una conversación, porque de lo contrario, no, en la casa no lo hacemos. Entonces, miren a qué punto hemos llegado, que ya este asunto del diálogo no se da. Obviamente, pues no puedo decir que no se dé en ningún hogar, claro, hay ambientes familiares armoniosos, dinámicos, digamos que formados en valores, en tolerancia, en una cantidad de principios,
pero la mayoría o sea, el común denominador hoy en las familias es que ya no cenamos juntos, cada uno tiene su espacio, su televisor, su habitación, su cuarto, nos encerramos, pare de contar. Entonces, ¿qué momentos del día estamos compartiendo con nuestras familias? ¿Qué momentos estamos teniendo para dialogar? ¿Cómo te fue hoy? Los espacios de lectura con los hijos se están perdiendo. Bueno, es una cantidad de cosas. Por acá nos está escribiendo Milena. No sé si alguien más quiera decir algo para que vayamos cerrando esta conversación, este encuentro de hoy. David, con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que nos va a contar Milena y Ramiro, que veo que también está escribiendo. Profe, buenas noches. ¿Es posible que nos haga el favor y nos regale una explicación de la actividad que sigue? Milena, ¿tú estuviste en el primer encuentro o accediste a la grabación? Igual, lo volvemos a hacer, no hay problema, pero pienso que sí es importante que ustedes retomen esos espacios, la grabación anterior, porque ahí explicamos a detalle cada una de las actividades a realizar. Solo pude estar un ratito, claro que sí, Cristina, claro que sí. Yo siempre, recuerden que yo siempre les subo al día siguiente la grabación del encuentro, siempre. Entonces, yo te invito a que accedas a la grabación. Sin embargo, vamos a hacer como un recorderis aquí muy rápido. Listo. Lectura comunicacional del problema social. Básicamente lo que se pretende con esta actividad es que hagamos un análisis de algunos medios y por eso la llamo lectura comunicacional. Incluso les sugiero de pronto qué medios consultar para que miremos la problemática específica que estamos trabajando, qué se ha dicho en el ve, mira, es que hoy en el periódico El Tiempo salió, o en El Espectador, o en X, no sé, o incluso en uno regional, en uno de su municipio, están hablando del tema que yo estoy trabajando. Venga, miremos, hagamos como un comparativo, qué nos está contando este medio de comunicación frente a esa problemática que yo estoy analizando en este momento, ¿cierto? Entonces es como hacer un rastreo frente a lo que se ha hecho en el territorio por esa problemática, ¿cierto? Entonces, miren cómo les pongo acá, qué se ha hecho desde lo educativo, a nivel de promoción y prevención, si estamos haciendo campañas, proyectos y otros elementos que ustedes consideren relevantes. Y este punto que no me lo pueden olvidar y es identificar cuál ha sido la influencia que ha tenido la globalización con relación a esa problemática específica, si creen que la ha tenido o no, ¿por qué? Eh, Milena, pues básicamente es eso. Es que tú de alguna manera como que traigas, como que converses con con diferentes medios de comunicación. Profe, Hola, sí, dime. Milena, se te escucha por allá, como un eco. No sé si es un asunto con tu conexión, pero no te entiendo bien. pero, profe, yo le hago una pregunta. El rastreo es sobre... Milena. Ahora sí me escucha. Más o menos. El rastreo es sobre, ahí vas. Bueno, profe, yo le quiero algo así rapidito. Era para preguntarle, ¿ese rastreo que se va a hacer sobre todas las problemáticas, esa lectura, o únicamente sobre la problemática que nosotras escogimos? Milena, recuerda que ustedes van a centrar su trabajo todo el tiempo y su rastreo y su investigación en la problemática específica de tu grupo. ¿Listo? Ya. No, imagínate donde yo los ponga a hacer eso, Dios mío, me echan de la universidad. Ah, Todos me no, evalúan, mejor yo dicho, con pensé la que... profesora Adriana no nos deja ni dormir todo el tiempo en función de los trabajos de la profe Adri. No, la idea es que pues nos volvamos súper tesos en esa problemática específica que estamos analizando, entonces solamente de la tuya, ¿listo? Ya, ok.
Ok, vale, Sí, porque era que si no, tenía como que imagínate, la... imagínate hacer No, rastreo yo de pensé 20 como que problemáticas era... al tiempo. Sí, pero yo pensé que era de pronto de varias, o sea, de pronto que escogiéramos un temita de la otra, pero o sea, no tenía como que la claridad exacta que era de solamente de la mía, Ok, entonces esa claro era que mi sí, duda. Milena. De todas formas, pues te invito a que accedas entonces a la grabación del primer encuentro que está Sí, en la página de inicio y en los anuncios. Miren, por acá está, grabación primer encuentro, para que de pronto aclaren algunas duditas que puedan tener. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Se me están yendo. Auxilio. Ok, Milena, con muchísimo gusto. Bueno, pues no siendo más, yo creo que vamos terminando con nuestro encuentro de hoy. Eh, pues les cuento que voy a estar un poquito desconectada para que de pronto lo tengan presente y no piensen que es que la profe no me responde a tiempo. Solicité pues un permiso para unas diligencias personales y demás, entonces voy a estar un poquito ausente mañana en la noche y el sábado. Sin embargo, cada que pueda, pues voy a estar revisando los mensajitos y demás, o me pueden escribir de pronto por el celular, por si tienen como alguna situación urgente. ¿Listo? Bueno, que Dios les bendiga. Un abrazo gigante para todos. Voy a detener entonces ya la grabación. Y pues nada, estamos entonces en contacto.